Un año de cambios profundos. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Tomado del libro de Nicolás Emilio Tranchini y otros hermanos. 15 de julio. Está siempre preparados y mantener las lámparas encendidas y ser semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Lucas capítulo 12, versículos del 35 al 37. ¿Lo has visto o lo has pasado de largo? ¿Quién servirá a quién? ¿Nosotros a Jesús o Jesús a nosotros? El primer día que veamos a Jesús en el cielo hará exactamente lo mismo que hizo el último día en la tierra, servir. Ver por ejemplo Juan capítulo 13 del versículo 1 al 5 y Mateo capítulo 20 versículo 28. Mira nuestro texto. ¿Quiénes son los siervos? Los cristianos. ¿Quién es el Señor? Jesús. ¿Qué es lo que hará el Señor cuando vuelva? Se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Aunque nos cueste entender la lógica divina, en el cielo los siervos son servidos. No puede leer este pasaje sin leer Juan capítulo 13, versículo 4 y 5 y meditar en sus sorprendentes implicaciones. Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Vuelvo a repetirlo, los últimos instantes de su vida los dedicó a servir. ¿Quién en su sano juicio usaría sus últimas horas de esta forma? Su primer acto como rey, sí, como rey del nuevo cielo y de la nueva tierra, es bajarse del trono y volver a ceñirse. No puedo decirlo de otra forma. Dios tiene un corazón de esclavo. Sí, servir es una disciplina. Sin embargo, es una disciplina solo porque busca un objetivo más alto, intentar forjar un carácter. Lo que vemos en Cristo no es una serie de acciones aisladas. Lo que vemos en Jesús es una forma de ser, un temperamento. Su ADN es ceñirse. ¿Qué es la mismísima creación sino un acto de servicio? Después de todo, ¿para quién creó Dios el Edén? Para Él. ¿Qué es la oración sino un deseo constante de estar a nuestra disposición para servirnos y obrar para nuestro beneficio? ¿Qué es la cruz sino el acto de servicio más sublime? Marcos capítulo 10, versículo 45 es muy claro. ¿Cuál es el fundamento para desarrollar un carácter de siervo? ¿Por qué razón deberíamos aspirar a desarrollar el hábito de servir a otros? ¿Por qué ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos? ¿Llegas a verlo? ¿Te han servido hasta el punto de morir por ti? Ve tú y haz lo mismo. Como veremos mañana, la meta de servir no es hacer lo que no quiero. La meta es encontrar placer en servir. Ese es el objetivo de la disciplina del servicio. Nuestro anhelo es hacer propias y sentidas las palabras de un Dios que cuando caminó entre nosotros expresó: mi comida, es decir, mi mayor gozo en la vida, es hacer la voluntad del que me envió. Ver por ejemplo Juan capítulo 4, versículo 34. Una sugerencia práctica. Y si eliges una actividad de servicio regular, yo diría semanal, donde puedes servir a los demás, algún ministerio de tu iglesia o incluso algún centro social secular. Y si comienzas el hábito diario de servir en casa en una forma que normalmente no lo harías. Para meditar más sobre este tema, lee por ejemplo Lucas capítulo 10 del versículo 38 al 42 y responde: ¿por qué piensas que a Marta le costaba tanto sentarse a los pies de Jesús? ¿Qué era importante para ella? ¿Cuáles son algunas causas por las cuales a ti también te cuesta sentarte a los pies de Jesús? ¿Cuál era la actitud de Marta mientras servía a Cristo? ¿En qué situaciones de servicio a Dios o a otros te encuentras con una mala actitud? ¿Por qué crees que sucede esto? En el verso 40, Marta afirma: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Qué reflejan estas palabras de su actitud interna?
¿Cómo se autopercibe? ¿Qué reflejan respecto a cómo percibe a Jesús? ¿Lo ve como alguien bueno? ¿Le da una orden al Rey del Cielo? ¿Y tú? ¿Qué quiere decir la frase una sola cosa es necesaria? Una ayuda. ¿Será esa cosa algo más valioso que lograr hacer mi propia voluntad y que las cosas salgan como yo quiero? ¿Qué es ese algo? ¿Qué significa la expresión la cual no le será quitada?